Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora. Ciento Noticias en Canal 15. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa AmCham TV. El día de hoy tenemos un programa súper interesante. Tenemos a altos ejecutivos de la empresa PricewaterhouseCoopers que nos van a hablar sobre las normas internacionales de información financiera. Sintonícenos, regresamos en un minuto. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En la oficina y en cualquier parte del mundo, sintonice la señal en vivo de 100% Noticias en Internet. www.canal15.com.ni.
Amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. Ellos son los licenciados Álvaro Artiles, Marianela Marenco y Eric Rocha. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos son de la firma, como lo anunciamos antes, PricewaterhouseCoopers. Muchas gracias, Margarita, por invitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, es un honor verdaderamente. Cuéntenos, primero estoy asombrada, son muchachos extremadamente jóvenes, yo creo que son más jóvenes que yo, un poquito, no tanto, creo, estamos por ahí. Entonces, nos vienen a hablar sobre un tema extremadamente interesante. Álvaro, normas internacionales de información financiera, ¿qué son? Las normas internacionales de información financiera son normas básicamente de contabilidad y de reporte financiero, como dice la palabra, emitidas en Londres, Inglaterra. Estas son un conjunto de prácticas contables que son usadas por las compañías, los auditores, reguladores, para preparar y reportar información financiera a terceros usuarios. ¿Y quiénes pueden ser esos terceros usuarios? Digamos, bancos, compañías aseguradoras, pueden ser reguladores, que quieren tomar decisiones sobre la compañía, si invertir, si dar un préstamo o no darlo, determinar tasas de interés, proyectar flujos de efectivo o un posible comprador para una compañía o un proveedor que quiere determinar si le da crédito o no a la empresa. Entonces, estas normas regulan cómo se deben de registrar las transacciones, cómo se deben de divulgar, qué es lo que se tiene que divulgar y qué no. Son normas que vienen desde hace años, tienen fácilmente unos 30 años de existir, pero sí en los últimos años ha habido como una demanda mundial, un crecimiento mundial de estandarizar. ¿Por qué? Porque no hace mucho tiempo lo que pasaba es que cada país emitía sus propias normas, y por decir algo, una compañía que tenía de sede en Nicaragua o en Centroamérica y quería acceder a mercados europeos o Estados Unidos, tenía que enviar la información al acreedor o al banco de Estados Unidos preparado de acuerdo a una norma que ellos entendieran. Entonces, al enviarle un estado financiero preparado bajo normas nicaragüenses, pudiera el que va a dar el crédito allá en Estados Unidos no conoce esas normas. Entonces, fue una manera como de estandarizar el proceso. Y es como tener dos estados, tu propio estado financiero como empresa y el otro que vas a presentar en el exterior. Estas normas vienen a estandarizarlo. Así es. Lo que buscan estas normas es que yo creo que ya todos estamos claros que vivimos un mundo cada vez más conectado, un mundo donde las fronteras se han eliminado de muchas maneras. Ahora nosotros podemos ver que es fácil acceder a mercados, comprar en el exterior, incluso este canal, que lo pueden ver no solo en Nicaragua, sino mundialmente. E igual creo que eso pasa con la profesión contable, que los tomadores de decisiones ya no únicamente se dan en el país donde la compañía opera. Es decir, muchas compañías ahora se ven involucradas o sus cifras son analizadas no solo por residentes nicaragüenses, no solo son analizadas por los bancos locales si quieren un préstamo. Muchos acceden a préstamos en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Entonces, el acreedor o el banco de Estados Unidos, de Asia, va a querer analizar esa información en un lenguaje que él entienda. Que es un lenguaje que él entienda. Entonces, ¿por qué? Porque ya ha sido entrenado en ese lenguaje. Entonces, va a ser una manera de cómo estandarizar y cómo homogenizar cómo se reportan las transacciones y cómo se registra. Eso va a hacer que el acreedor o el tomador de decisiones dé crédito más seguro y con mejor información. Eric, nos decía Álvaro de que estas normas tienen 30 años de estar en vigencia. ¿Cuánto tiene en Nicaragua las utilizamos actualmente nosotros? Sí, hay muchas compañías que el Colegio de Contadores, que en este caso sería el ente regulador, o no el ente regulador, sino el organismo que se está encargando de asegurarse la aplicación de las normas, ha emitido un pronunciamiento de que es efectivo a partir del 30 de junio del 2012. Sin embargo, como usted lo menciona, estas normas tienen aproximadamente mucho tiempo de haberse emitido. Hay muchas compañías ya en Nicaragua, ya muchas compañías líderes de cada una de esas industrias, donde ellos ya han empezado una adopción voluntaria.
muchas industrias principales de Nicaragua, muchas industrias que son líderes, muchas compañías que inclusive en que nosotros lo hemos acompañado en este proceso, que este es un acompañamiento que se va haciendo por una adopción voluntaria, no es una adopción requerida por una ley como ha sido en otros países. El caso de Costa Rica hace aproximadamente 3-4 años fue por una ley que Honduras también tiene una ley. Nicaragua no tenemos una ley, pero las compañías están accediendo de forma voluntariamente, es decir, voluntariamente. Y este proceso, cuando se hace voluntariamente, es un proceso más amistoso, es un proceso más llevadero, es un proceso más suave de poderlo llevar, es un proceso más amigable, da oportunidad que toda la administración, que toda la parte contable, parte de finanzas, parte de producción, toda la compañía conozca las normas, tenga tiempo de estudiar, porque esto es un cambio en paradigma completamente. No solamente es leyes o reglas o principios que se emiten, sino también es un cambio en cultura de la forma de operar de la compañía. ¿Ustedes han encontrado algún tipo de resistencia con sus clientes a este cambio? ¿Le ha sido muy difícil plantearles a ellos este cambio y que ellos acepten el proceso? Creo que todo cambio, sobre todo porque se tiene poco conocimiento en los últimos años de estas normas, ha conllevado cierto temor de parte del empresariado en general, y es por eso que hemos tomado nosotros como firma el liderazgo de dar seminarios gratuitos a nuestros clientes, dar seminarios al público en general, explicarles en qué consisten estas normas, que en realidad no son tan complejas como se les visualiza. Son normas, si bien son emitidas en Londres, son normas que pueden ser muy fácilmente, con la guía apropiada y con el acompañamiento apropiado, llevados a un punto de éxito en la compañía. Y sobre todo no es únicamente la adopción de la norma, sino el que sea un proyecto sostenible en el tiempo, porque va a ser un nuevo lenguaje contable y de información financiera que se va a utilizar. Es como cuando las compañías de producción se certifican en ISO, que ellos tienen que cambiar ciertos procesos, cambiar ciertos sistemas, entrenar a su gente, pero si no tienen la asesoría, el acompañamiento adecuado, pues nunca van a llegar a la certificación. Esto es igual con las normas contables, que nosotros los acompañamos y le hacemos que un proceso que es de cierta manera complejo, se lo hacemos y se lo adaptamos para que se mire más simple y sea más simple. ¿Cuánto dura todo este proceso? Mire, este es un proceso que va a depender de acuerdo al tipo de la compañía, porque no es como no es una receta que le aplica a cualquiera. Estas normas pueden tener aspectos muy complejos, pero estos aspectos complejos pueden aplicar únicamente a ciertas industrias. Nuestra experiencia es que hemos hecho conversiones aquí a los grupos más importantes del país, compañías muy representativas, muy grandes. Nos toma de 6 a 8 meses todo el proceso de conversión. Ese es el máximo tiempo, 8 meses. ¿Y un mínimo de tiempo una compañía pequeña? Una compañía pequeña podríamos hablar de unos 3 meses. Porque no solo conlleva el hacer la conversión en temas contables, sino que hay también cambios en lo que es proceso, gente y sistemas. Contratar a evaluadores externos, por decir algo, las normas te establecen el concepto de valor razonable, que es si ustedes tienen instalaciones de 10 años, 15 años, 50 años, tienen fincas, propiedades y que están al costo histórico, estas normas te permiten contratar a peritos independientes, ingenieros civiles y reevaluarlos a valores actuales. Entonces son temas que hay que contratar a un tercero y eso puede tomar tiempo, vas a ir a hacer el levantamiento topográfico, ir a hacer el análisis estructural de los edificios para después ver los valores, determinar sus nuevas vidas útiles y registrar el efecto contable de esos temas. Marianela, ¿qué tan traumático puede ser para una compañía el hacer este cambio? Me refiero a si tienen que comprar algún sistema contable diferente, si tienen que invertir en capacitación del personal. ¿Qué tan complicado puede ser esto? Realmente no se ha vuelto un cambio complejo ni traumático, porque justamente lo que nosotros hemos estado apoyando a las compañías es en el acompañamiento a que todo este cambio sea y ellos lo vean de una manera más simple, ¿no? Y que el cambio no sea completamente traumático. Sí, son cosas o son políticas distintas de las que la compañía está acostumbrada
a registrar sus transacciones. Sin embargo, con el acompañamiento de nosotros, procuramos de que esto sea más simple. Asimismo, no es necesario que la compañía tenga nuevos sistemas, con los mismos sistemas que tienen. Simplemente es hacer un cambio en los registros, es evaluar de acuerdo a las transacciones de la compañía, cómo estas normas se aplican en ellas. Y realmente sí es por el PRO y unificación de los criterios contables a nivel global. Por ejemplo, estas normas pueden ser adoptadas por todo tipo de compañía. Ahí entran también las pymes, por ejemplo, que en Nicaragua tenemos muchísimo. Pero la gente puede decir, pues soy demasiado pequeña como para adoptar este tipo de normas. Claro. Ese es un paradigma que tenemos que quebrar en la cultura, porque como mencionaba Álvaro, como son normas que vienen de afuera, se tiene la cultura o se tiene el pensamiento de que son normas únicamente para compañías con capital, compañías grandes, compañías enormes, que tienen operaciones, compañías que registran, que tienen transacciones bursátiles, compañías que buscan financiamiento fuera del país. Y realmente no. Por eso se ha pensado, se ha definido que existen dos tipos de marco regulatorio. Para este tipo de compañías, que son compañías públicas o bancos u otras instituciones financieras, existe un marco regulatorio, pero también, como tú bien los mencionas, hay ese mismo marco regulatorio se ha simplificado un poco y se define el normas de información financiera para pymes, que justamente todos los tipos de compañías, desde la más pequeña que existe en Nicaragua, formalmente establecida, hasta una compañía que inclusive puede estar dentro de los top de línea de la industria de Nicaragua, también pueden aplicar estas normas para pymes. O sea, la idea, y ese es un paradigma que en las capacitaciones que hemos venido haciendo, hemos intentado quebrar ese paradigma y deslucidar la norma o ponerlo bien claro y sencillo, de manera que se entienda en buen lenguaje de por qué sí esta norma es aplicable para cualquier tipo de compañía. No existe límite. ¿Cuántos seminarios han hecho ustedes sobre este tema? Bueno, hemos hecho alrededor de, tal vez podría decirte, unos 10 seminarios así aleatorios y que hemos promocionado la norma, siempre dentro del proceso de acompañamiento que hacemos de cada una de las compañías. Incluimos un número de horas limitado, un número de horas definidas de seminario, porque es importante, antes de que vayamos a aplicar la norma en sí o ver qué ajuste se tiene que hacer o qué cambio se tiene que hacer entre la forma de trabajar en el pasado con la nueva forma de trabajar, es importante que entienda todas las personas qué es lo que trae esta norma detrás. Porque al final, como mencionábamos antes, este cambio tiene que ser sostenible. Y lo único que lo pueden hacer sostenible es las propias personas de la compañía. Un consultor, en este caso nosotros, o como auditores, llegamos esporádicamente 8 meses en el año, pero de ahí en adelante quien queda con el proyecto que sea efectivo, sea funcionable y que realmente funcione, tiene que ser la propia compañía, comenzando desde el gerente general hasta la última persona de contabilidad. Entonces es un cambio completo y sí damos entrenamiento y es parte de hecho del proceso de adopción dar ese entrenamiento. En este entrenamiento que ustedes han brindado, ¿cuáles han sido las preguntas más comunes que han tenido? Los cuestionamientos o miedos, mejor dicho, también. Sí, bueno, también va a variar del tipo de la industria en que la empresa esté, porque estos son seminarios abiertos a todos nuestros clientes, desde bancos, compañías de seguro, instituciones que se dedican al retail, distribución, etcétera. Pero antes de pasar a ese tema, para complementar lo que mencionaba Eric sobre las pymes, existen dos normas emitidas de normas internacionales de información financiera, las que se llaman integrales y las normas para pyme. Las normas para pyme o el concepto pyme no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como pyme. Nosotros aquí podemos entender pyme, una empresa hasta cierto nivel de personal, cierto nivel de ingresos, cierto nivel de activos o venta. Pero el concepto de pyme, a como lo define la norma internacional, son aquellas compañías que no tienen la obligación pública de rendir cuentas. ¿Qué significa esto? Son aquellas empresas para nuestros propósitos que no están reguladas por la superintendencia o no son compañías que tengan una alta visibilidad, por decir algo, empresas que se dedican a dar servicios públicos como telecomunicaciones, energía, agua. Entonces, cualquier otra empresa que no sea regulada por la superintendencia y ni de servicios públicos clasifica para propósitos de esta norma como una pyme. Entonces, no tiene que ver nada si es una compañía con 5 empleados o con 5,000 empleados. Para propósitos de esta norma puede ser igual. Y esta norma PYME ha venido a simplificar muchos de los temas de reporte.
Y para contestar tu pregunta de cuáles son las principales dudas que mencionan los empresarios en estos temas, es sobre los cambios que van a hacer en los sistemas. Preguntan mucho sobre cómo se relaciona esta norma con el tema de impuestos. ¿Cómo van a hacer si, por ejemplo, la norma te dice tú deprecias esta maquinaria con base a la vida útil de la maquinaria? Es decir, si la maquinaria tú esperas usarla 25 años, entonces tú tienes que depreciar el costo. Si la maquinaria te costó 1.000.000 de Córdoba, tienes que despreciar ese 1.000.000 de Córdoba sobre 25 años. Pero ¿qué te dice la ley de impuestos sobre la renta? Te dice que las maquinarias se deprecian a 10 años. Exactamente, eso iba, discúlpame que te interrumpa. Esto entra en conflictos con las normas internacionales, porque en otros países son muy diferentes a nosotros. Puede ser por marca, puede ser por cualquier tipo de cosas que los activos duren menos, o tengan menos o más vida útil. ¿Qué pasa en este sentido en nuestro país? Lo que la norma reconoce, como es una norma de aceptación mundial y emitida no para alguna jurisdicción en específico, ellos no pueden contemplar cómo van a cambiar las leyes fiscales de país en país. Entonces, lo que dan son principios generales, básicos. No te dice todas las maquinarias las tienen que depreciar a tanto porcentaje o sobre tantos años, sino lo que te dicen, llaman el concepto de vida útil en este ejemplo que estamos utilizando, que es cuánto te va a durar la maquinaria, cuánto estimas utilizarla. Pero que en las leyes fiscales de todos los países es muy común que traigan ya tasas o años específicos. Por decir algo, aquí en Nicaragua se dice las maquinarias no las puedes depreciar a más de 10 años. Ni menos de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Que es una pregunta válida la que tú mencionas. Hay un conflicto aquí. ¿Cómo puedo hacer yo que voy a depreciar una maquinaria por un periodo mayor al que me dice la ley de impuestos, que es la que yo tengo que obedecer? Y lo que se hace eso es, lo que la norma te exige es depreciar tu maquinaria 10 años para tu declaración de impuestos, a la hora que tú vayas a declarar tu impuesto. Pero para preparar información financiera para terceros usuarios, para enviarla al banco o para enviarla a inversionistas, tú utilizas estas normas internacionales. Entonces, si tú vienes depreciando a 25 años la maquinaria, a la hora de preparar tu declaración de impuestos sobre la renta, tú lo único que tienes que hacer es recalcular esa depreciación a 10 años y obviamente vas a tener un mayor beneficio porque vas a registrar un mayor gasto deducible y vas a pagar en este caso menos, vas a tener un ahorro de impuesto de flujo de efectivo en este caso, que lo vas a venir a pagar pues obviamente a lo largo de los años. Pero es el concepto básicamente de que las leyes fiscales son únicamente para tu declaración de impuestos sobre la renta. El fisco lo que quiere es que en tu declaración tú le declares de acuerdo a lo que dice sus leyes, pero no te dice cómo enviar información a tus acreedores, a los que van a tomar decisiones, a los que te van a dar préstamos, a los que te van a dar financiamiento. Y es ahí donde entran las normas internacionales. Excelente. Marianela, este año, en lo que resta de este año, ¿ustedes tienen programados otros ciclos de seminarios? De hecho que sí, tenemos una cartera de clientes por los cuales nosotros estamos apoyándolo en el acompañamiento sobre la conversión que le llamamos de los PCGA locales hacia las NIF para pymes. Y sí tenemos, inclusive no solamente en Nicaragua, también hemos tenido la experiencia a nivel de Centroamérica de acompañar a otras compañías de grupos importantes en este proceso de conversión. Y dentro de ese proceso de acompañamiento también tenemos programados seminarios para entrenar no solamente al personal contable, que eso mucho hacemos énfasis nosotros, que muchos piensan de que únicamente el personal contable debe de conocer estas normas, sino es todo el personal que esté involucrado en los registros de la compañía. Entonces, eso ayuda al empresario, ayuda a la compañía a que estén involucrados desde la persona 1 hasta el gerente general y que todos estén en un mismo camino, ¿no? Sobre el registro contable y cómo presentar la información financiera de las compañías. Si el gerente de una compañía lo está viendo ahorita y quiere un seminario específico, ¿cómo puede hacer para contactarlo? Y ustedes se lo diseñan si no lo tienen programado este año. Efectivamente nosotros nos puede contactar y nosotros podemos hacer un plan de acompañamiento en dependencia del tiempo que él requiera y que efectivamente podamos, del tipo de compañía, y nosotros podamos programar, va a depender del tipo de compañía que requiera y en qué momento nos vaya a contactar. Pero Claro. Como decía Álvaro,
la clave está dependiendo del tipo de industria en que esa persona se encuentre. Probablemente hay industrias que son más sencillas en el número no en número de transacciones, pueden ser voluminosas en número de transacciones, pero en tipo de transacciones que tienen pueden ser más sencillas que otras. Entonces, probablemente lo que normalmente hacemos es tomar su estado financiero, hacer un análisis de las posibles diferencias, porque las diferencias que pudieran haber entre un marco contable y el otro ya se conocen con un buen grado de exactitud cuando ya se está en el detalle, ya analizándolo. Pero de un primer momento, la experiencia nos dice más o menos dónde está la diferencia y con base en eso es que se organiza el plan de capacitación. Porque la idea es que logremos solventar la debilidad que él necesita, que es mejorar en esa norma específica que es la que le aplica. Ese sería el primer paso de una persona que no tenga ahorita una idea. Alguien que quiera decir, por ejemplo, ahorita, yo quiero empezar con este proceso de adopción, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero sería hacer ese diagnóstico para saber las posibles diferencias que pudiéramos tener entre el marco contable local y las normas internacionales, y después comenzamos ya a diseñar un plan de capacitaciones, y hasta después del plan de capacitaciones ya comenzamos a trabajar en comenzar a ver las diferencias y a ajustar los estados financieros. El diagnóstico que mencionabas, Eric, ¿cuánto tiempo dura más o menos? ¿Cuánto tiene que pensar la compañía que va a durar el diagnóstico que ustedes van a hacer? Bueno, en nuestra experiencia eso es un día, 2 días a lo sumo de hacer un diagnóstico. Es decir, el diagnóstico no consiste en algo detallado, porque no tendría sentido hacerlo detallado porque ya de hecho es un trabajo específico, sino es agarrar el estado financiero y con base en los números que nos da la compañía, tomar esos datos, hacer ese análisis y decir más o menos dónde pudiera estar la diferencia. Fíjate que algo interesante es que siempre en los seminarios surgen tal vez el 90% de las diferencias. Probablemente cuando uno está en el seminario y uno está explicando en qué consiste la norma internacional y está la persona que es la que lleva día al día con la transacción, ella dice, oye, en este instante yo tengo una diferencia, yo sé que hay una diferencia entre lo que tú me estás planteando y lo que yo actualmente estoy haciendo. Entonces, en ese momento nosotros vamos recogiendo todo ese pool de diferencias, toda esa acumulación de diferencias y ya después planteamos un plan de trabajo de qué hacer con cada una de ellas, cómo tratarla. Y esa es la idea del primero de la capacitación. Antes de comenzar a hacer cualquier efecto en el estado financiero, primero la capacitación para que todo el personal entienda de qué es lo que estamos hablando, cómo se aplica, y ahí van surgiendo todas las ideas. Y así la mayoría de las veces se ha hecho un poco más dinámico el proceso. Y por eso que decíamos que es más amistoso, porque como es voluntario también y cada persona se va planteando de yo tengo una diferencia en este momento y yo ya sé qué tengo que hacer. Y ahí es donde entra nuestro proceso de acompañamiento. Excelente. Amigos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y continuamos hablando con los ejecutivos de PricewaterhouseCoopers al regresar de la pausa. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, 200.000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1.000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia.
de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En la oficina y en cualquier parte del mundo, sintonice la señal en vivo de 100% Noticias en Internet. www.canal15.com.ni. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa AmCham TV. El día de hoy estamos conversando con altos ejecutivos de la empresa PricewaterhouseCoopers sobre las normas internacionales de información. Estamos hablando con Álvaro Artiles, Marianela Marenco y Eric Rocha. Muchísimas gracias. Nuevamente, no nos vamos a cansar de agradecerles el que nos acompañen y nos ayuden con este tema tan importante. Eric, vos estabas comentando sobre los seminarios. Me gustaría que habláramos un poquito más sobre las inquietudes que han salido, que generalmente las preguntas que le están haciendo a ustedes, la gente que está en contacto directo y tal vez alguien que nos está viendo ahorita por televisión tiene muchas preguntas y tal vez son las mismas que han surgido en estos seminarios. Claro, sí, Álvaro mencionaba que tal vez él pudiera decirte, tal vez recordándome cuando estamos impartiendo los seminarios, 3 temas tal vez son los que se mencionan mucho. El primero de ellos, y tal vez por el efecto, es el tema fiscal. Siempre cada una de las personas piensan en el monto a pagar o en el monto que es el efecto fiscal que me generaría esto. Y es entendible, dado que el fisco es el primer regulador que tienen todas las compañías. Eso tal vez pudiera ser uno de los primeros temas o una de las primeras inquietudes o el que siempre encontramos cuando estamos haciendo los seminarios. Siempre la mayoría de las personas te comentan, el fisco dice esto me choca, como tú mencionabas antes, o esto contradice lo que dicen las normas internacionales, y ahí es donde entra para poder explicarles cómo hacemos para la conciliación. Otro gran tema es el tema de la evaluación de los activos fijos. Normalmente todas las compañías están acostumbradas que sus registros contables están a la base histórica. ¿Qué es base histórica? Base histórica sería el costo monetariamente en Córdoba, llamémoslo de esta forma, que te costaría adquirir un activo. Este edificio te costó 1 millón de Córdoba. Y históricamente los estados financieros se tienen que mantener al costo. ¿Sí? En este caso, las normas internacionales, cuando se hace el momento de la adopción, te permiten utilizar el concepto del valor razonable que explicábamos anteriormente, que es agarrar ese edificio y hace 10 años, 15 años que te costó 1 millón de Córdoba, probablemente ahora ha ganado un poco de plusvalía. Y esa plusvalía te la permite la norma internacional actualizarla o registrarla en el estado financiero. Lógicamente que ahí viene siempre otra pregunta, ¿qué dice el fisco ante esta situación? Porque el fisco no te permite este tipo de transacciones. Igual hay un proceso de explicación, hay un proceso de reconciliación. 2 diferencias que llevamos ahí. Una tercera diferencia es igual, valuación de cuentas por cobrar. Normalmente el fisco solamente autoriza 1% del total de tu cartera como un gasto deducible para fines de la declaración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, las normas internacionales te dicen, si tú ya tienes la certeza de que un cliente es incobrable, indistinto de que sea más grande o más pequeño que el 1% del total de las cuentas por cobrar, que es una pérdida que tiene que ir contabilizándose. Entonces son conceptos o son tal vez 3 de las principales diferencias que te diría que en la mayoría de los seminarios todo el mundo preguntan cómo vamos a hacer de ahora en adelante para ir registrando esta transacción. Sí, porque muchas de las contabilidades aquí a lo que estamos acostumbrados se llevan solo para declarar su impuesto. Aquí muchas empresas son familiares, entonces probablemente no, o se financian con bancos locales, entonces no han visto la necesidad de acceder a nuevos mercados o abrir sus libros y divulgar las transacciones que tienen con partes relacionadas, por ejemplo, que te exige esta norma. Entonces, a ellos les preocupa, nosotros hemos observado en los seminarios que a los clientes, a las empresas en general, les preocupa el cumplimiento fiscal. Si tú le dices, este activo lo vas a depreciar sobre una vida útil mayor, te van a decir ellos, bueno, está bien, voy a reconocer menos gastos, pero no voy a tener un ahorro fiscal, porque voy a pagar más impuestos. Entonces ahí es donde le decimos, no, a la hora de declarar tu impuesto sobre la renta, en tu conciliación de impuestos tú deprecias sobre una base más acelerada. Es como los exportadores que tienen el beneficio de depreciación acelerada, que el fisco te dice de que todas las compras que tú hagas en el año de activos fijos las puedes depreciar aceleradamente como un incentivo a los exportadores.
pero eso no significa que en tu contabilidad vas a llevar todos esos activos, si compras maquinaria, edificios, al gasto, pues porque estarías con pérdida. Es únicamente para un ahorro fiscal que se tiene. Otro tema importante que a los empresarios les preocupa es sobre los costos que te pueden representar los peritos. ¿Cuánto te puede costar hacer un levantamiento? Digamos, empresas que se dedican a la agricultura, que tienen fincas, cientos de manzanas de finca, y muchas de las fincas, fíjate que nosotros hicimos una conversión de una compañía de agricultura que tenía fincas desde hace 100 años. Entonces, en los registros contables aparecían fincas que les costó 3 Córdoba oro, o que con el proceso de desmonetización que hubo en los 80 se actualizaron los valores a inicio de los 90 y quedaron en 5 Córdoba, fincas en 1000 Córdoba. ¿Y qué? Pero a valores actuales hoy, tal vez esa finca valió 1 millón de Córdoba. Entonces, ese incremento fue un efecto patrimonial mayor que no estaba reflejado en los estados financieros. Entonces, ellos estaban enviando al banco el valor de la finca, digamos, a 1000 Córdobas, cuando en realidad valía 1 millón de Córdoba. ¿Y qué te permite esto? Obviamente te permite más apalancamiento, porque hay más garantías, que está más soportada la compañía para obtener más préstamos. Eso que estás mencionando es bien interesante, porque ahora me viene la otra pregunta. Por ejemplo, los bancos ¿están pidiendo o no que sean los registros contables a la hora, con las normas internacionales, a la hora de hacer un préstamo, por ejemplo? Sí, mira, los bancos en general se regulan por lo que son normas prudenciales, que son normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras. Estas normas prudenciales requieren ciertos tipos de requerimientos mínimos que los bancos deben de exigir a sus deudores, en dependencia del monto del préstamo. Obviamente, si alguien llega a prestar digamos, yo llego a sacar una casa, probablemente a mí no me van a pedir un estado financiero auditado, porque tal vez es un valor de $50,000 para una casa. Pero sí empresas, existe una regulación de la Superintendencia de préstamos mayor a $700,000, sí deben de contar con estado financiero auditado. Cualquier préstamo mayor a $700,000 está por regulación de la superintendencia. Entonces, si usted como empresa llega a pedir un préstamo a cualquier banco local regulado por la superintendencia, dentro de los requisitos que usted tiene que dar es presentar su estado financiero del último periodo fiscal que tenga preparado o que esté auditado. Ahora bien, el Colegio de Contadores el año pasado sacó una resolución en donde efectivo a partir del 1 de julio del 2011, la compañía debería preparar ya su estado financiero de acuerdo al NIF-PYME. Es decir, que los estados financieros que se emitan ahorita el 30 de junio del 2012 para adelante, si una compañía tiene su cierre fiscal a junio de 2012, ya debería estar emitiendo su estado financiero con base al NIF-PYME. Ahora bien, existe también muchos argumentos sobre qué tanto poder tiene el Colegio de Contadores para emitir resoluciones que afecten a todas las compañías. Pero el Colegio de Contadores es un órgano creado por ley de la República, y en la ley de la República se establece que es el órgano rector de la profesión contable. Entonces, nosotros como auditores, que somos agremiados al colegio, somos contadores públicos autorizados, nuestra oficina, al igual que otras firmas de auditores, están registradas en el Colegio de Contadores, tenemos que cumplir con el código de ética profesional, de integridad, etcétera. Tenemos que cumplir con esto, y han habido recientes publicaciones en diarios de circulación nacional donde se les recuerda a los empresarios, que son los que preparan su estado financiero bajo estas normas, que la obligatoriedad. Porque antes de existir estas normas, lo que se ocupaba eran los principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua, que eran principios que se emitieron como a finales de los 70 por el mismo Colegio de Contadores. Entonces, ya el Colegio de Contadores dice, esto que nosotros ya emitimos queda derogado, ahora estamos adoptando estas normas internacionales de información financiera. Pero ahí me viene la otra inquietud, porque es voluntario, al final, porque no me exige nadie. No se lo va a exigir, yo le digo, como empresa, como deudor, usted no va a ir a la cárcel, pues, por no prepararlo. Pero ahora bien, si usted quiere enviar estados financieros auditados a un banco, ninguna firma le va a emitir un estado financiero con base a principios en Nicaragua. Okay. Pero ¿ustedes están trabajando en alguna especie de ley o creen que es suficiente con la norma que emite el Colegio de Contadores?
Pues el colegio ya tiene, nosotros creemos que por ser creado mediante una ley de la República y por ser el órgano rector de la profesión, aparte que un cambio que nosotros vemos necesario. No es solo que el colegio sacó esta norma, sino que nosotros creemos que es un cambio importante. Y no nos vayamos tan largo. Costa Rica ya es un país que por ley ha exigido las normas internacionales. En El Salvador, igual a partir del 2011, hace un año. Honduras también es exigido. En Guatemala apenas está también el proceso cambiando. En Panamá ya es exigido el cambio a normas internacionales. Ha sido desde muchos años atrás. Entonces, si nosotros como país no nos vamos hacia la tendencia mundial de adopción de un lenguaje mundial, lo que estamos diciendo a nuestros empresarios locales, a nuestras compañías, hey, vos te vas a quedar aislado. Vos solo vas a poder prestar dinero en los bancos locales. O si un comprador quiere adquirir o invertir en tu compañía, no va a poder entender tus estados financieros. Por ejemplo, los organismos multilaterales están adoptando esta norma también. Sí, efectivamente, los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para acceder a préstamos con ellos le exigen a las compañías preparar su estado financiero con base a estas normas internacionales, porque ellos son los principales promotores. Recientemente va a haber en octubre, ya se está organizando un seminario ya internacional auspiciado por el Banco Mundial, por el BID, por la Federación Internacional de Contadores Públicos, y se va a hacer aquí en Nicaragua. Y ellos son los que están patrocinando porque reconocen de que ese es hacia donde va el mundo, hacia donde van las economías, hacia donde va el tipo de información financiera que se debe reportar para tomar decisiones más seguras. Si eso es lo que busca, que alguien que va a tomar una decisión para dar un crédito en cualquier parte del mundo que pueda entender esos estados financieros que fueron preparados con base a una base de aceptación mundial. Es como tener un lenguaje universal contablemente hablando. Exactamente. Sí, mucho se hablaba que cada uno de los países empezó una tendencia el año 60, que cada uno de los países ponía sus propias normas contables, pero cada uno de los países preparaba los estados financieros de acuerdo a sus propios intereses o de acuerdo a lo que en su momento se evaluó y era aplicable. La norma internacional viene como a sincerar el estado financiero o viene a limpiar el estado financiero, y es una práctica o es una cultura que vamos nosotros promocionando en cada uno de los empresarios, de cada uno de nuestros clientes o de todo aquel que se quiera acercar, de que su estado financiero para fines fiscales es una forma de declarar, pero también para fines financieros, llamémosle de esa forma, tiene el marco de aceptación general, como en este caso las normas internacionales, bajo el cual también el fisco en su momento existe la conciliación para poder tenerlo. Entonces va ayudando a que se vaya sincerando, se vaya limpiando las transacciones, y no importa si la compañía nunca vaya a poder acceder a un crédito fuera del exterior, sino que tiene limpia su cifra, tiene presentados razonablemente su estado financiero. ¿Los principios de contabilidad generalmente aceptados están vigentes todavía en nuestro país, ahora que tenemos esta norma o que estamos adoptando la norma internacional? Ya no están vigentes. Ya el colegio, ya una resolución que sacó hace más de un año, estableció de que los estados financieros que se emitan de ahorita, de junio de 2012 para adelante, ya deben de venir preparados con base a estas normas contables. Y hay algunos colegas que han cuestionado qué tanta facultad tiene el colegio para exigir a las compañías. Y de nuevo, probablemente no va a haber una sanción penal, pero sí una compañía ya no va a poder decirle a un auditor, preparar mis estados financieros como siempre lo he venido preparando, porque las compañías de auditoría, las firmas de auditoría le van a decir, mire, nosotros estamos agremiados al órgano rector de la profesión contable, que es el Colegio de Contadores, y ha instruido a toda la membresía, a todas las compañías, de que ahora se preparan estados financieros con base a NIF. Y eso va a hacer, como le digo, que nosotros nos integremos al mercado global, porque si seguimos a como hemos estado en los últimos años, sería aislarnos como país, olvidarnos de que existe un mercado de fuera. Fíjense que antes de esta opción obligatoria, nosotros hemos apoyado a clientes, los hemos acompañado en el proceso de conversión. ¿Y por qué ha surgido esta conversión voluntaria en años anteriores? Primero porque los compra un grupo de afuera que ya ha adoptado las NIF.
Entonces le dicen, mira, yo reporto mis estados financieros consolidados que voy a incluir a tu compañía en Nicaragua, yo lo reporto a mis accionistas, a mis acreedores, de acuerdo a NIF, entonces vos tenés que convertirte a NIF. Entonces hasta ese momento la compañía empezó a correr. Otra razón pudo haber sido de que hubo un comprador que le dijo, mira, yo quiero invertir en tu negocio que es rentable, pero vos me das tu estado financiero de acuerdo a principios en Nicaragua, y tal vez es la primera vez que yo estoy en Nicaragua, o no entiendo por qué ustedes hacen o evalúan las cuentas por cobrar, digamos, al 1%, registran los inventarios, los registran de esta manera, los activos los deprecian de esta manera, siendo lo aceptado internacionalmente otra. Entonces, eso ha venido a que las compañías adopten de manera presionada cuando surge un requerimiento, pero ahora las compañías pues han tenido todo este tiempo desde el año pasado que se adoptó para prepararse, y eso no quiere decir que todas las compañías estén preparadas. Es como cuando sale una ley de que regula alguna industria, no todas las compañías de la industria van a estar preparadas, una más que otra, pero si no lo hacemos nunca nos vamos a quedar atrás. Tengo dos consultas. La primera es, por ejemplo, si la compañía que lleva mi contabilidad, esto es hipotético obviamente, ¿verdad? Si mi compañía que me lleva la contabilidad no está agremiada al Colegio de Contadores y me mantiene ajeno a estas normas internacionales, me está limitando. Hay casos donde las compañías que no están agremiadas no están adoptando por X o Y razón. Y la otra es, ¿cuántas compañías creen ustedes en Nicaragua aproximadamente ya están adoptando esta nueva norma? Sí, mira, ¿qué pasaría si una compañía dice no quiero adoptar, o yo he venido depreciando mis activos, o yo he tenido esta política contable para mis transacciones de esta manera y yo no quiero cambiar? Entonces, si esa compañía quiere estado financiero auditado, la firma de auditoría le va a decir, yo te puedo evaluar, pero con base a este set de normas internacionales. Pero, ¿existe alguna compañía auditora que no esté dentro del Colegio de Contadores en Nicaragua? Es que, aunque no esté agremiada al Colegio de Contadores, sí el paraguas de jurisdicción del Colegio de Contadores cubre a toda Nicaragua. Sí. Cubre a toda Nicaragua. Entonces, te pueden existir colegas que puedan hacer eso, pues como en cualquier profesión, que hay abogados que tal vez no cumplen con la ética profesional, pueden haber doctores, pueden haber ingenieros, igual pueden haber contadores, pero no creo que nosotros nos competa decir de que van a haber contadores que no van a cumplir con su ética profesional, con su integridad, de ir en contra de lo que dice el órgano rector. Y yo creo que una manera sencilla de verlo es la siguiente: si el Colegio de Contadores antes había aprobado los principios de contabilidad y nosotros lo habíamos aceptado, y ahora te dice el Colegio de Contadores, mira, esto ya no existe, ya está derogado, ahora lo que va a utilizar es esto. Creo que nosotros como compañía no podemos decir, yo voy a utilizar lo que vos siempre has emitido o lo que emitiste antes. Solo vamos a utilizar lo que vos emitiste hasta tal fecha, después no vamos a hacer caso de tus resoluciones. Entonces nos estaríamos también ahí contradiciendo, ¿no? Pero nosotros creemos de que el espíritu del Colegio de Contadores al emitir esto es evitar que firmas tal vez pequeñas o que no estén agremiadas al colegio se atrevan a hacer esto, porque estarían creo que haciéndole un daño a ellos mismos primero y después a las compañías, pues, porque ¿quién va a utilizar ese estado financiero? Los bancos le van a decir, mire, realmente lo que está aprobado por el Colegio de Contadores son normas internacionales. Entonces, hasta ese momento salir corriendo. Yo creo que hay que ver estos cambios positivos y que estamos accesando a un lenguaje mundial y hacer los esfuerzos. Si no es tan costoso hacer esto. Y es más fácil, porque si ustedes ya están preparados para como mencionaba antes Álvaro, alguien que va a venir a invertir o algo, ya estás listo, ya lo tenés, no tenés que buscar a alguien que en ese momento te los convierta, te lo haga de otra forma. Entonces, yo creo que es una de las ventajas. ¿Cuál es tu recomendación, Eric, para las compañías que todavía no han adoptado esta norma? Bueno, tal vez la primera limitación monetaria realmente existe, como en todo existe un costo. Se pronuncia una nueva ley, viene el fisco el día de mañana, pronuncia una nueva ley y cambia algún tipo de concepto dentro de la declaración del impuesto sobre la renta y hay un efecto monetario. Realmente hay un costo. Tal vez el primer miedo que tienen la mayoría de los empresarios es ¿cuánto me cuesta?
Y tal vez mi mensaje sería no verlo en el concepto de cuánto es el efecto monetario que me pudiera costar, sino los beneficios que podemos tener en el futuro de acercarnos a un marco de aceptación general e ir en la tendencia de que va la corriente. Porque la superintendencia, los bancos, los organismos del exterior, cualquier ente de afuera reconocen que las normas internacionales son el camino, es la forma de presentar. Entonces, el primer mensaje sería indistinto del costo económico, que efectivamente viene una nueva ley por cualquier otro tipo de otra entidad y también hay un costo, también, entonces, que no miren el costo, sino que miren los beneficios hacia el futuro de tener un marco de referencia contable, de aceptación, un marco de referencia claro, porque ese es el otro detalle también. Uno, ante dudas de cómo registrar distintos tipos de transacciones, los principios de Nicaragua, como fueron emitidos en 1960, uno tenía que remitirse a una norma emitida en el año 60. De manera que tenemos 40 años de antigüedad, 40 años totalmente obsoletos. El mundo ha cambiado 4, 5, 6 veces, 10 veces más que lo que ha sido en 1960. Y las normas están constantemente actualizadas cada 2, 3 años o cada cierto tiempo. El organismo rector emite nuevos pronunciamientos de cómo tratar. Entonces es algo que tenemos muy actualizado y que las transacciones día a día que podamos tener, o tenemos un plan de crecimiento, o también un empresario tiene un plan de crecimiento proyectado, ese plan también está enmarcado en algo y es totalmente factible poder revisarlo. Sí. Pero yo quería agregarte que las compañías, como decíamos, sí lo ven como un gasto de un inicio, o sea, no está en el presupuesto y ahora qué hago. Y tengo que mandar a todo el mundo a capacitación y tengo que hacer pero en realidad es una inversión lo que están haciendo, no es ningún gasto, es una inversión y preparándose para el futuro, porque como bien lo decían ustedes, son normas internacionales, es un lenguaje universal que te va a tener preparado para cualquier cosa, para expandir tu negocio, para un préstamo que te va a hacer más exitoso. Entonces al final de cuentas es una inversión, no es un gasto. Marianela, tu mensaje con el apoyo, el acompañamiento que hace PricewaterhouseCoopers a sus clientes y a los futuros clientes también. Pues realmente sí, nosotros quisiéramos darles el mensaje que no tengan miedo de este cambio. Realmente es en positivo, realmente es un lenguaje del que les vamos esta norma viene a apoyarles para que sea un lenguaje global, mundial, para que su compañía esté vista o presente su situación financiera en base a un lenguaje de marco mundial, que cualquier inversionista o que cualquier banco o que cualquier apalancamiento que ellos necesiten fácilmente es un estado financiero evaluable por cualquier compañía, tanto en Nicaragua o por cualquier ente que requiere evaluarlo aquí en Nicaragua o en el mundo. Entonces realmente no tengan miedo, realmente esto viene a ordenar o a presentar de una mejor manera sus estados financieros, a reconocer que sus activos están reconocidos de acuerdo a lo actual, a reconocer que sus pasivos igual o que toda su situación financiera está reconocido al entorno actual, como por ejemplo hablábamos de los peritos evaluadores de las tierras que anteriormente estaban a un costo totalmente distinto al costo actual. Entonces esto les viene a ayudar a estar en el mundo actual y a poder presentar un estado financiero razonable y en pro de la inversión de la compañía y sus resultados. Excelente. Y fíjate que si tú comparas estados financieros preparados con base a principios en Nicaragua y con base a NIF en el proceso de transición, siempre esto conlleva a un mayor nivel de activos y un mayor patrimonio. Es decir, que las normas internacionales, por el hecho de que evalúa los activos fijos a valores actuales, eso hace un incremento patrimonial. Entonces, a las compañías esto les va a convenir también, porque van a reflejar un mayor patrimonio. Un pasivo importante de las compañías es la indemnización laboral, que es el artículo 45 del Código Laboral, que establece que hay que pagar un mes de salario por cada año trabajado y 20 días a partir del cuarto año, hasta un máximo de 5 meses de salario cuando el empleado se va o renuncia por causa o se le despida por causa injustificada. ¿Qué te dicen las normas? Por ejemplo, el Código de Trabajo te dice, si yo gano 1,000 córdobas y ya llevo 6 años de trabajar en la compañía, yo debería tener acumulado ya 5,000 córdobas, que son 5,000 de 5 meses de salario. Pero las normas internacionales te dicen, no, vos tenés que hacer un análisis actuarial, un cálculo actuarial, en donde determines cuáles son por probabilidades de rotación, incrementos salariales, jubilación, incapacidad, y el efecto que me daría, digamos, o usualmente anda en un 60-70% de la obligación. Es decir, que ese pasivo, en lugar de ser 5,000 córdobas
desempleado va a ser 3.500, 3.000 córdobas. Entonces eso va a hacer que el pasivo se disminuya y obviamente eso va a incrementar el patrimonio. Entonces son cambios muy positivos para las compañías, que no tengan miedo. Obviamente no se tienen que hacer cambios importantes en los sistemas tampoco. Estas normas, la ventaja es que se pueden acoplar al tipo de compañía. Pues hay compañías que tienen sistemas muy robustos de información financiera en donde les permite agregar ciertos parámetros, agregar nueva información, pero hay otros sistemas que tal vez no. Entonces estos cálculos se van a tener que llevar en hojas de Excel o manual y que no van a representar una gran inversión de miles de dólares. Ni un gran trastorno, ni un gran trastorno contable de ninguna compañía. Y ese es justamente que se hace la evaluación al inicio, se hace el conocimiento de qué tipo de empresa estamos hablando para justo buscar cómo adecuarla al tipo de operaciones, porque la idea no es venir a crear un caos, venir a crear que de repente necesita un sistema que cuesta $40,000, $30,000, probablemente $30,000 represente 2 veces la planilla de toda la empresa, que viéndolo en nuestro ambiente es un gasto significativo, sino que justo buscamos cómo adecuar o cómo dejar que en el tiempo, con los recursos que tiene la compañía en ese momento, sea sostenible, sea en el futuro, que ellos puedan continuar de por sí solos ya preparando la información financiera. Excelente. Bueno, nos quedan 2 segundos, te los dejamos, Álvaro, para tu mensaje final a nuestros amigos televidentes sobre este tema. Sí, bueno, un mensaje final a todo el pueblo nicaragüense, a todos los empresarios, es que abramos los brazos y veamos estos cambios positivos, que todo cambio de adopción de un lenguaje mundial nos va a ayudar, nos va a permitir, entre las ventajas, ahorros en costos. Como un ahorro en costo puede ser, mira, ya no va a tener que prestar al banco local únicamente, puede acceder a nuevos mercados con tasas de interés más atractivas, puede accesar a inversionistas de afuera que le van a exigir un retorno de capital más bajo que su costo de capital interno de la compañía. Entonces son mensajes positivos que nosotros creemos que va a tener más transparencia, sobre todo en su lenguaje contable. Va a poder mostrar un estado financiero, abrir su estado financiero y decir que cumple ya con estándares mundiales reconocidos y siempre va a estar cumpliendo con su parte fiscal. Aparte, esto va a conllevar a una mayor motivación interna de su personal, porque su personal va a estar en línea con lo último de su profesión contable. Por ejemplo, el contador, al saber que prepara estados financieros con base en un lenguaje mundial, él se va a sentir más motivado de esa compañía, que está en una compañía de clase mundial. Se está entrenando más, los sistemas se están mejorando año con año, el tipo de información que se genera, que se reporta, es una información que es la misma que está generando cualquier compañía que utilice este lenguaje contable. Entonces ya te puedes comparar. Y eso es lo que busca también, comparabilidad entre las compañías independientemente de la jurisdicción en que opera. Exactamente. ¿Algo más que quieres agregar? Pues y que no tenga miedo del costo. Esto no es costoso. Como bien decíamos anteriormente, esto va a variar de empresa en empresa, el costo, pero empresas más pequeñas va a requerir más procedimientos manuales, empresas grandes se van a robustecer los sistemas, pero nuestra experiencia es con los clientes que hemos visto de que no es un costo, no es significativo con la asesoría apropiada. Eso sí les recomendaríamos, que no se vayan solos, siempre hay alguien a quien consultarle, y si pueden consultar a especialistas en estos temas, es lo mejor que pueden hacer. Y para eso, amigos televidentes, tenemos a PricewaterhouseCoopers, para que los acompañen, ellos van a estar con ustedes durante todo el proceso de la adopción de las normas internacionales de información financiera. Les agradecemos de todo corazón a Álvaro Artiles, Marianela Marenco, Eric Rocha, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer, amigos televidentes, y nos vemos el próximo fin de semana. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, 200,000 empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1,000 millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua.
Somos el helado de mayor preferencia. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En la oficina y en cualquier parte del mundo, sintonice la señal en vivo de 100% Noticias en Internet. www.canal15.com.ni